Universidad de Matehuala. 20 años, educando para la libertad. Quiero agradecer la enorme distinción de esta invitación a este lugar maravilloso, Matehuala, a esta universidad excepcional y de la que ya me siento parte. Tan parte que hasta me impusieron un escudo de la universidad. Y para que entonces, como abogado defensor, pueda exponerles respecto de esta historia que pues ya tenemos en la República Mexicana y que es la de los juicios orales. Quiero aclarar que en mis 46 años de abogado he sido siempre defensor de las personas privadas de su libertad y defensor porque nunca he acusado, encarcelado a alguno, por más que algunos merezcan ser encarcelados, pero yo digo que para eso están los señores agentes del Ministerio Público y no nosotros los defensores. Y precisamente porque lo único que he hecho ha sido defender, absolutamente nada me parecería mejor que el que esta historia que se ha dado en llamar juicios orales se hiciese realidad. Bueno, ya son una realidad, ya están en la Constitución, ya digamos que están implementándose para enjuiciar a las personas. Pero, y respecto de esos juicios orales, tengo mis puntos de vista que son los que ahorita les voy a exponer. Y para que al final, en tanto las preguntas y respuestas, pues nada me daría más gusto que el que me pudieran contradecir y entonces convencer de que estoy equivocado. Estos juicios orales tienen que ver con la seguridad pública, tienen que ver con las leyes, los delitos, las policías, las cárceles, los agentes del Ministerio Público, los jueces, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las procuradurías y con los juzgados, con los tribunales. Juicios orales que en mi materia serán para conocer de delitos, de conductas castigadas por las leyes penales en tanto que afectan bienes jurídicamente tutelados como el patrimonio, la integridad de las personas y que los castigan con penas de prisión. Conductas ilícitas castigadas con penas de prisión. Precisamente porque son conductas castigadas con penas de prisión, es que esas conductas deberían ser las más graves que precisamente por eso la sociedad castiga privando de la libertad al delincuente. Sin embargo, en mi experiencia profesional, en mi vida profesional, he ido viendo cómo todo lo que a la sociedad le desagrada, lo criminaliza. Conductas que a lo mejor debieran castigarse, pero no como delito, no con una pena de prisión. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya es delito que se pongan en las calles esos llamados anuncios espectaculares, que sí seguramente afiarán la vista
distraerán a los conductores de los vehículos, bueno, ameritarán que se quiten, pero ¿y encarcelando a quienes los ponen? He luego oído proposiciones, me parece que absurdas, para que se castigue como delito hablar de la vida sexual, expresarse con majaderías. Bueno, y una iniciativa que hubo en Guanajuato para que a los jóvenes que se besaban en el callejón del beso se les castigara como delincuentes, que fuera delito que meritara prisión. Cuando yo comencé a litigar, las penas de prisión eran de 30 años, que entonces unos eternos inconformes juzgaban poquitos, porque sí, diciéndolos así, suenan poquitos, 30 años de prisión, excepto si es una persona la que tiene que compurgarlos y luego, para peor, en una prisión mexicana, hacinada, promiscua, un día, una semana, un año, 5, 10, 15, 20, 30 años de prisión. 30 años de prisión que solo podían imponérsele a un imputable, a un mayor de edad, que en aquellas épocas la mayoría de edad era a los 21 años. 21, 22, 25 años y 30 años de prisión, para que entonces esa persona a los 50, 60 años saliera de la prisión. Y de lo que se trataba, decían los eternos inconformes, es que esa persona no saliera de la prisión. Y por eso las penas de prisión se aumentaron a 40, a 50, a 60, a 70 años de prisión, para que entonces sí, ese de 20 años más 70 años, pues digamos que de a tiro no saliera de la prisión. No, dijeron los eternos inconformes. En una de esas sí saldría de la prisión, a los 90 años. Y para que no saliera de la prisión, esa pena de 90 años se aumentó a 104 años, para ahora sí asegurarse de que la persona condenada no saliera de la prisión. ¿No? Dijeron los eternos inconformes. ¿Y cómo vamos a estar seguros de que no va a salir de la prisión? A lo mejor a los 114 años de vida sale de la prisión, y de lo que se trata es de que no salga de la prisión. Y para que no salieran de la prisión, en estados de la República Mexicana hay cadena perpetua. Cadena perpetua. Y entonces, ¿ya habrían quedado contentos esos eternos inconformes? No, porque ¿qué tal si esa persona, bueno, no sería un caso común, pero ¿qué tal si esa persona condenada a cadena perpetua sobrevive la prisión? Bueno, no se muere, y no se muere. Y entonces nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, lo tienen que mantener en la prisión. Y por ese motivo, y otros más, el 75% de las personas exigen la reimplantación de la pena de muerte. En México había juicios por jurados, no así, pero más o menos como los que hay en los Estados Unidos de América. En México había en esos jurados la pena de muerte, esa pena de muerte que se aplicaba fusilando a los condenados. La pena de muerte fue desapareciendo de los códigos penales, se fue sustituyendo por la pena de prisión. México celebró tratados internacionales para proscribirla y un día la desapareció del artículo 22 de la Constitución. En México ya no hay pena de muerte. Pero ¿y si no hay pena de muerte? ¿Cómo es que algunos, los inconformes, algunos partidos políticos nos dicen: ya te conseguí la cadena perpetua? No te la conseguí a ti, pero por ti ya conseguí la cadena perpetua. Ahora vamos por la pena de muerte. Para que en una de esas México renunciara a esos tratados internacionales y reformara nuevamente la Constitución,
Una constitución, un libro sagrado, pero que hemos reformado más de 650 veces. Reformarla una vez más, la reformaríamos una vez más para reimplantar la pena de muerte. Y para que entonces los eternos inconformes quedaran contentos. Contentos porque ahora sí, a ese delincuente lo vamos a ejecutar. No. Ya lo ejecutamos, ya hasta lo enterramos. ¿Ya están conformes ustedes, eternos inconformes? No, pero si ya lo fusilamos, ya hasta lo enterramos. No, bueno, pero ¿y qué tal si como en el pasaje bíblico de Lázaro, en una de esas revive? No estamos conformes y queremos algo más. Queremos algo más para castigar eso, todo eso que nosotros criminalizamos. El problema es que en nuestro sistema anterior, todo eso que criminalizábamos, lo castigábamos desde el primer instante de un juicio. A ti te presumo inocente, en tanto que no hay una declaración de un juez declarándote culpable. Para esa declaración te voy a enjuiciar. Pero presumiéndote inocente, desde el primer día de tu juicio, te impongo esa prisión preventivamente para que no te escapes, no como un castigo, sino como una prevención. Pero y entonces con el consuelo de que no estás en una penitenciaría, un lugar donde se compurgan penas, sino en un reclusorio, no estás vestido de azul sino de café, no te llamamos reo sino recluso, y además todo el día te recordamos que eres presunto inocente. En México primero se apresaba y luego se averiguaba, contrariando el principio de inocencia, la presunción de inocencia. En los años 90 se trató de remediar esta historia haciendo en el ámbito federal un catálogo de delitos que se calificaron como graves para los efectos de mantener aprisionadas a las personas enjuiciadas durante su enjuiciamiento. Los delitos que no fueran graves permitían libertad provisional, libertad bajo caución, bajo fianza, digamos. Se trató de hacer una listita de delitos para que esos delitos graves fueran los menos. Y esa listita de delitos graves fue alrededor de 100 delitos, para que el año pasado esa lista fuera de más de 400. Es decir, en México casi todos los delitos se calificaban como graves y obligaban a prisión preventiva. Y por eso en México se hacía realidad lo que ustedes jóvenes un día leerán en una obra clásica de derecho, Las miserias del proceso, el título lo dice todo, Las miserias del proceso, de Francesco Carneluti. La justicia humana hace sufrir a los hombres, no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso que es una tortura. Porque en México, de cada 4 presos, 3 estaban apenas siendo procesados. Y por eso las prisiones tenían una sobrepoblación de alrededor del 250%. Para peor, en nuestro anterior sistema, la justicia, o yo diría la injusticia, se calificaba para los pobres. Al 90% de los procesados presos los defendían heroicamente los señores defensores de oficio frente a las procuradurías.
Los señores defensores de oficio que defendían un promedio de 250 casos cada uno. Los señores defensores de oficio que ganaban un salario, un sueldo de unos 10,000 pesos. Los defensores de oficio que perdían el 94% de los casos que defendían, y para que de ese 94%, el 42% fueran inocentes, que a lo mejor se quedaban en la prisión para siempre, perpetuamente, no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. Para más, en México hay una impunidad del 99%. Solamente uno de cada 100 delitos se castiga. El 75% de las víctimas de la delincuencia no denunciaba. ¿Para qué? Palo dado ni Dios lo quita. Del 25% que denunciaba, los señores jueces rechazaban librar el 50% de las órdenes de aprehensión que se les pedían por la mala integración de las averiguaciones. Y del 50% de órdenes de aprehensión que se libraban, había un rezago de más de 800,000 órdenes por cumplir. 99% de impunidad. El 1% obedecía porque al delincuente se le sorprendía en flagrancia. A veces por una investigación policíaca científica y otras veces porque cuando se trataba de delitos que conmocionaban a la sociedad, entonces las autoridades inmediatamente investigaban, descubrían, detenían, enjuiciaban. Al que años después se liberaba, con ese clásico usted dispense, porque se le absolvía en tanto que era inocente. Era, como se dice coloquialmente, un chivo expiatorio. O, como un día un hombre humilde en una prisión mexicana se me acercó para pedirme que lo defendiera. Juan Velázquez, defiéndame. Soy una persona humilde, no tengo dinero para pagarle, pero soy inocente. Soy un chivo. Ay, ¿cómo dicen ustedes, los expertos, un chivo? Ya me acordé. Soy un chivo inspiratorio. En flagrancia, investigación policíaca científica, o chivos expiatorios o inspiratorios, el 1% de castigo, el 99% de impunidad. Por esto y mucho más, fue que el 18 de junio del 2008 se reformó la Constitución para que entonces en México tengamos lo que ya ahorita tenemos, juicios orales. Juicios orales que nos van a dar justicia y que van a abatir la impunidad. Es común y corriente que las autoridades, las altas autoridades del país, nos digan eso. Es común y corriente que los líderes sociales, personajes que se han convertido en líderes de la sociedad porque desafortunadamente fueron víctimas de la delincuencia, le exijan a las autoridades los juicios orales, como dije, para que haya justicia y para que se abata la impunidad. Qué bueno que haya justicia y qué bueno que ya no haya impunidad. ¿Quién no querría eso? Pero eso así de a tiro lo vamos a tener a través de los juicios orales. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí, si revisamos exhaustivamente todas esas conductas que hemos criminalizado para descriminalizar la mayoría. Aunque en una de esas las siguiéramos castigando. ¿A ustedes y en el callejón del beso les gusta besarse? Bueno, ya no va a ser crimen,
pero durante 24 horas se van a tener que besar en ese callejón del beso, y para que después de 24 horas, pues como que ya no quieran nunca más. En la Ciudad de México es delito grave, delito que obliga, bueno, en tanto las reformas, delito grave que obligaba a prisión preventiva, el hecho absolutamente reprobable de un majadero que en un vagón del metro tocaba a una mujer. Acoso sexual en lugar cerrado. Y para que ese majadero lo detuvieran, lo encarcelaran, lo enjuiciaran, lo condenaran y lo liberaran unos años después, transformado de tocador en violador, secuestrador, homicida, narcotraficante. No, a lo mejor esa conducta, por supuesto reprobable, la pudiéramos descriminalizar, aunque la siguiéramos castigando. ¿Te gusta mucho tocar? Bueno, te vamos a encerrar 36 horas en un cuartito donde te van a estar tocando para ver si en una de esas te corriges. Descriminalizar lo más que se pudiera, lo más que se pueda, aunque lo sigamos en una de esas castigando. Pero hay conductas que no vamos a poder descriminalizar porque pues van a tener que ser crimen, delito. Pero entonces, para ver cuáles de esas conductas se pueden mediar y conciliar. A ver. ¿Hay una averiguación del Ministerio Público o hay un proceso, un juicio de un señor juez ante un señor juez? Vamos a suspenderlos. Vamos a llamar a la víctima y al victimario. Vamos a mediar y a tratar de conciliar en centros de mediación y conciliación a cargo de mediadores y conciliadores profesionales, en un procedimiento voluntario, confidencial, flexible, neutral, imparcial, en el que haya equidad y, lo más importante, y que todos los que tenemos que ver en estas historias siempre hemos buscado, economía procesal, algo procesalmente rápido y barato, que no cueste, y sobre todo para la víctima, la que yo llamaría economía económica, que se le repare su daño. Víctima, victimario, mediación, conciliación y a otra cosa. Se acabó. Pero entonces, para quedarnos, ya sin lo que descriminalizamos, ya sin lo que mediamos y conciliamos, con lo que necesariamente tiene que ir a juicio oral, según el artículo 18 de la Constitución, que son los delitos contra el orden público. Delitos que no podemos descriminalizar, delitos que no podemos mediar ni conciliar. Delitos, repito, que necesariamente deben ir a juicio oral. Juicio oral con las ventajas, nos han dicho, de la oralidad. Y claro que es una ventaja la oralidad, pero yo me pregunto, trato de recordar, si en mis 46 años de defensor he defendido algún juicio silenciosamente. ¿No? Los señores policías han hablado, el señor agente del Ministerio Público, el ofendido, los peritos, los testigos, el juez, el procesado y los defensores todavía más. No, pero ahora todos van a hablar más y casi nada va a ser por escrito. Pero además, con la ventaja de la publicidad, los juicios ahora van a ser transparentes. La gente los va a poder ver. Los juicios van a ser públicos. Nada más
que también trato de recordar si en mis 46 años de defensor he defendido un juicio secreto. Y no. Es más, alguna vez he defendido algún juicio tan público que ni hubiera querido. O no tan público, porque el público se ha quedado en su casa a ver un partido de fútbol. No, pero ahora van a ser más públicos. Seguramente, supongo, seguramente, no, y entonces sí supongo, no es que seguramente, pero digamos que supongo seguramente que porque va a haber un anuncio del tamaño de todo eso, o en la televisión diariamente que diga: mañana juicio contra Juan Pérez, agente del Ministerio Público Daniel López, defensor Juan Velázquez, juzgado 16, 10 horas y lo más atractivo, entrada gratis. Y para que entonces, ahora sí de a tiro, haya publicidad y además contradicción. Y aunque esta historia de la contradicción para estos juicios va mucho más allá de lo que voy a decir, en mis juicios también ha habido contradicción. Este defendido de Juan Velázquez, señor juez, es el demonio, véalo, merece la cadena perpetua. Y para que entonces yo me levante y diga: señor juez, pero por favor véalo, pues si es un ángel que hay que liberar, permítame que contradiga al señor agente del Ministerio Público. No, ahora va a ser mayor la contradicción en tanto que él ofrece pruebas, pero y entonces yo tengo la oportunidad. Pero bueno, en fin, oralidad, publicidad y contradicción. La historia es que estos juicios van a ser un rompecabezas. ¿Cómo? Un rompecabezas. Un rompecabezas que para armar se van a requerir piezas para armar el rompecabezas. Pero la primera pieza para armar el rompecabezas, y sin el cual el rompecabezas no se va a poder armar, que se llama policía. Sin una policía científica que investigue y descubra las pruebas, un señor agente del Ministerio Público no va a poder acusar. Bueno, si acusa, un señor juez va a tener que liberar. Policía científica. Policía como esa que luego vemos en los programas norteamericanos de CSI, en fin, en donde de pronto hay un homicidio y llega una señorita policía, bueno, que hasta uno querría que lo detuviera, y recaba ya a través de peritos la prueba del delito y de quién lo cometió. Aquí en México, a nivel municipal, aquí en México, tenemos un primer esfuerzo y gran esfuerzo por tener policía, que se llama Policía Federal. Se está tratando de la policía estatal, pero y a nivel municipal hay alrededor de 400 municipios sin policías y 800 con policías que apenas cursaron la primaria, ganan unos 2,000 pesos y no saben leer ni escribir. En México, el 75% de esas policías infiltradas por la delincuencia. En México, esas policías no son policías, sino son, yo diría, y muy mexicanamente, policías. Y son policías porque un día en la Ciudad de México, había un terreno baldío donde donde usualmente se arrojaban cadáveres. Y para que entonces los vecinos aterrados, indignados, enojados, le reclamaran a la autoridad: queremos que la autoridad haga algo, queremos que la policía, y para que entonces la policía hiciera, poniendo un letrero, ese sí del tamaño de esa pared, no, pero digamos, que decía:
se prohíbe arrojar basura y tirar cadáveres. Pero y para que se viera que esta historia tendría consecuencias, se anunciaba: multa. Pero y para que también se viera que no era broma, se firmaba: la policía. En la Ciudad de México hubo un señor policía preventivo que, cumpliendo con su obligación, encontró una bolsa con 45,000 pesos, que serían seguramente el sueldo de todo su año. El señor policía, cumpliendo con su obligación, devolvió la bolsa. Y para que el hecho de que el señor policía devolviera esa bolsa con 45,000 pesos, al día siguiente fuera la noticia de primera plana, con la fotografía de ese señor policía. Un señor policía que devuelve 45,000 pesos, la noticia de las 8 columnas. Ese policía es el que, no ese policía sí, pero otros así, otros que no son así, son los que van a investigar, son los que van a descubrir, o a lo mejor pasa lo que alguna vez vi en un programa de comedia en la época de la censura en México. Había 2 comediantes, uno que entrevistaba al otro, y para que el entrevistado de pronto dijera algo imprudente y entonces por la censura cortaran el programa. Señor comandante de la Policía Judicial, explíquenos qué es lo que ustedes hacen cuando llegan a la escena de un homicidio, a la casa donde hay un muerto, privado de la vida. Bueno, atenernos a un protocolo muy estricto. Desde el momento en que entramos mis agentes y yo, nos ponemos a aplaudir. Y no dejamos de aplaudir sino hasta que salimos. Pero ese es un homicidio, una persona privada de la vida, ¿qué festejan? No. Es para que tengamos las manos ocupadas y no nos robemos las cosas de la casa. Nosotros vemos cuando un policía llega y dice: aquí obviamente el móvil de este crimen no fue el robo. ¿Por qué no fue el robo? Porque miren ustedes, tiene su reloj de oro, su cartera con $1,000, su anillo con un brillante. Y aquí, si no fuera ese policía que devolvió los 45,000 pesos, sabremos que el móvil no fue el robo. Y entonces, la primera pieza de este rompecabezas tiene que ser la policía. Si no tenemos policía municipal, bueno, estatal, sí tenemos federal, pero y en los estados a lo mejor no tantos estatales ni municipales, los juicios orales están condenados a fracasar. Pero además necesitamos salas de juicios orales. Esas salas, como la de la universidad donde se practica, la universidad de aquí de ustedes, donde se practica, pero bueno, salas ya para la vida real. El poder judicial más grande del mundo es el de la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Y el señor presidente del tribunal declaró que para que esa administración de justicia fuera óptima, requerían, tiempos pasados, 300 jueces más. Les faltaban 300 jueces. Para esta historia de los juicios orales, y suponiendo que tuvieran esos 300 jueces más, ese poder judicial tendría que multiplicarse por 7. Y en el poder judicial federal, una cantidad, para empezar,
de 18,000 millones de pesos. Y esta historia de los dineros no sería importante, no habría sido importante, no era importante en el 2008. En el 2008, cuando el mundo era rico y el barril del petróleo costaba $130. Ahorita que está a 30, ¿con qué dinero? Y entonces, sin policía, sin las suficientes salas de juicios orales maravillosas en la teoría. En México existe el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Catedral del Derecho Penal en México. Y para que un día su director, un hombre genial, me invitara a comer y para que conociera la sala de juicio oral. Juan, ¿te gustó la comida? Bueno, deliciosa. Ven, te voy a llevar a que conozcas la sala de juicio oral. Pero tápate los ojos para que sea una sorpresa. Y para que me guiara, me llevara, me dejara, ábrelos. Y viera yo la sala de juicio oral. Y me choqueara. Juan, mi amigo asustado, creyendo que me había caído mal la comida. Juan, me zarandeaba. Y entonces yo oía, ¿que no te gustaría estar así como defensor en una sala de juicio oral? Y para que volviendo en mí le contestara, y de verdad, absolutamente convencido, no me gustaría estar en una sala de juicio oral así como defensor, me gustaría estar hasta como acusado. Claro, pero, ¿cuántas de esas salas de juicio oral vamos a requeriremos para enjuiciar los delitos contra el orden público? Delitos que tienen que ir a juicio oral. Delitos como el secuestro, delitos como los homicidios, delitos como las violaciones, delitos contra la salud, delitos de robos con violencia. Pero, ¿y si los secuestros se han incrementado en 500% y cada 3 horas se secuestra a una persona? Si los homicidios en 96% y se habla de 80,000 muertos, de 80,000 desaparecidos, si cada 4 minutos se viola a una mujer, delitos contra la salud, robos con violencia, si estamos hablando de que en el 2014 se cuantificaron 30 millones de delitos, no, pero ya no, porque ya muchos de los 30 millones, van a dejar de ser delito. Bueno, ya tampoco, porque muchos más, millones, los vamos a mediar y conciliar. Nos vamos a quedar nada más contra esos delitos, contra el orden público, que suman cientos de miles. Para que entonces, teniendo policía, porque ya hemos recibido el anuncio de altas autoridades que nos dicen que como ya esto está entrando en vigor, como ya va a entrar, como ya entró en vigor, ya la policía se está adiestrando en cursos de 2 semanas. Como ya vamos a tener policía, ahora sí la policía va a poder investigar y descubrir, insisto, las pruebas para que se acuse y se lleve a juicio oral. Cientos de miles, no, decenas de miles, no, miles. Vamos a ser, ¿qué diría? ¿Optimistas o pesimistas? De los cientos de miles, decenas de miles, que descubran miles de delitos que tienen que ir a juicio oral. Y bajo los principios que se dicen maravillosos de la concentración, la continuidad y la inmediación. Antes, los juicios duraban 2 años, una diligencia hoy, otra dentro de una semana, en 3 semanas, en 2 meses, en 3 meses, a fin del año, 2 años el juicio. Ahora no.
Ahora van a ser de principio a fin. Un juicio principia y hasta que termina, concentrada, continuamente y con el señor juez presente. ¡Qué maravilla! Pero y entonces yo me pregunto, ¿cuántos juicios podrá enjuiciar un tribunal en tanto que debe principiar uno y acabarlo? Y para entonces continuar con el siguiente. En la Ciudad de México, como dije, hubo jurados populares y hasta con pena de muerte. Fueron sustituidos por unas que se llamaron cortes penales, 3 señores jueces para enjuiciar un juicio y dictar una sentencia. Un día un genio discurrió permitirle a cada juez conocer de un juicio y que cada juez emitiera una sentencia para que de la noche a la mañana la capacidad del Poder Judicial se triplicara. Yo creo que ese mismo genio fue el que le pintó una tercera raya al viaducto de la Ciudad de México para que en vez de 2 carriles tuviera 3. No, pero espérense, ahora ya no. Ahora en ese viaducto necesitamos vamos a hacer que un carro salga, transite y llegue. Y para que cuando eso suceda, el siguiente carro. ¿Cuántos carros van a circular? Te tengo una noticia, magnífica noticia, le diría un señor juez a un imputado. Tu juicio ya no va a durar 2 años. Tú vas a tener el día de tu juicio dentro de 2 años. Porque en tanto la concentración, la continuidad y la inmediación, tengo mi agenda absolutamente ocupada. Y durante esos 2 años, que es ahora lo que se pretende, como estás acusado de un delito que merece juicio oral y que es contra el orden público, vas a estar privado de tu libertad. Pero bueno, en 2 años ya te liberaremos. Y entonces, jóvenes, mi preocupación es la de que en México nos suceda con la mano en la cintura, con la mayor facilidad, lo que sucede en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América, donde tienen estos juicios desde hace más de 2 siglos, desde la promulgación de su Constitución en 1789. En los Estados Unidos de América, que aparte de esa experiencia, tienen policías, peritos, fiscales, abogados, jueces, salas de juicios orales, dinero. Y a donde llegan a juicio oral, nada más, el 5% de los casos. Porque si llegara el 6%, el sistema entero se colapsaría. Pero, ¿y cómo puede nada más llegar el 5%? Porque en los Estados Unidos de América, por decirlo de alguna manera, la justicia se negocia. En tanto, reconocimientos de culpabilidad. Aquí le estamos apostando primero a la mediación y conciliación. Pero a los reconocimientos de culpabilidad, en tanto los que se llaman procedimientos abreviados. Un procedimiento abreviado que ya no va a llevar a juicio oral porque el imputado se va a declarar culpable. Y para que si se declara culpable, pues entonces sí, ¿para qué va a ir a juicio oral? Pero entonces yo les pregunto, ¿por qué ese imputado se declararía culpable? ¿Por qué se declararía culpable, por ejemplo, si es inocente? Pues para no estar 2 años preso, y aunque sea con un antecedente penal, pero pues digamos que salir. Pero ¿y si es culpable? ¿Por qué se va a declarar culpable? Porque puede negociar hasta una tercera parte de la pena mínima. ¿Va a haber justicia? ¿Vamos a abatir la impunidad? ¿O vamos a perpetuar
la historia que les conté de la justicia, o más bien dije injusticia, para los pobres. En 1910 el señor presidente de la República, don Porfirio Díaz, y para festejar el centenario de la independencia, inauguró, obras y obras y obras, pero una de las obras, la prisión de la Ciudad de México. El palacio parecía un palacio, negro, era una prisión. De Lecumberri, estaba en la calle de Lecumberri, que era el nombre de un arquitecto, el Palacio Negro de Lecumberri, copia de una prisión que hay en París que se llama la prisión de la Santé. La prisión, el Palacio Negro de Lecumberri. En ese Palacio Negro de Lecumberri había una leyenda que yo leía y que no he podido olvidar. Decía: en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Me temo que con esta historia ni vamos a lograr justicia, ni vamos a abatir la impunidad, y vamos a perpetuar esta historia trágica de la pobreza. Ojalá, y de verdad, que me equivoque. Ojalá y que no todo el sistema, incluyéndonos a los abogados, busquemos procedimientos abreviados a costa de la inocencia o no obstante la culpabilidad. Ojalá y no, ojalá y me equivoque. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Universidad de Matehuala. 20 años, educando para la libertad.